Los niños que luego son adultos que los sobreprotegen y que no saben cómo enfrentarse a la vida porque no han tenido sus propias herramientas, y los niños que nunca tuvieron apoyo. Entonces que les toca a ellos buscar herramientas, o sea, de donde no tenían porque los padres no estaban como unos adultos. Entonces, claro, estos dos polos lo que hace es que igual las dos personas tengan problemas para enfrentarse en sus retos diarios. ¿Alguna vez te has encontrado diciendo una frase que diría tu papá o tu mamá? ¿O alguna vez has reaccionado igual que a un familiar tuyo cuando eras niña? No eres tú, son tus patrones hablando. Y realmente pues esto tiene una explicación. No solo heredamos de nuestra familia los ojos, ni el cabello, ni el color de piel, sino también heredamos pues esa manera de relacionarnos con los demás, cómo afrontamos el estrés y cómo afrontamos de cierta manera los conflictos. La vida Sientes que la vida te repite las mismas lecciones y no logras entenderlas. A veces todo encaja cuando alguien lo dice por ti. Esto es La vida ya lo sabía. Somos dos psicólogas compartiendo reflexiones sobre emociones, mente, relaciones y muchas cosas más con palabras simples pero muy profundas. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Pilar, bienvenidas a La Vida Ya Lo Sabía. Estamos muy contentas y muy emocionadas del tema de hoy, la verdad, porque bueno, para mí es de los temas más importantes y que ayudan como a tener realmente cambios psicológicamente y funcionalmente en tu día a día. Así que bueno, yo me he encontrado justamente repitiendo comportamientos y repitiendo también frases, repitiendo actitudes que tenía pues básicamente las personas que cuidaron de mí, y también frases que dije, no, yo nunca voy a decir esto, y al final también me pasa que ahora me veo y digo, ok, ahora muchas veces entiendo también Sí, como de por qué lo hacían o por qué lo decían. sí, realmente ahorita que estamos en una etapa ya de gente adulta, pues son patrones que uno se da cuenta que a veces de verdad, yo a veces hablo y digo, Dios mío, yo estoy hablando como mi mamá, de verdad, o a veces me preocupo de cosas como se preocupa mi mamá, o hago cosas o cuido cosas X y yo, Dios mío, yo soy demasiado mi mamá y a veces uno no se da cuenta. O a veces uno está hablando con otro familiar y dice, uy, no suenas como tu mamá y uno como que, Sí, sí. total. Sí, Entonces, esto es importante también porque, bueno, ya estamos como que cada quien formando su familia, por lo menos en mi caso que soy mamá, son cosas que, bueno, es importante aprender y hacer conscientes, pues, para no repetir estos patrones que de repente no nos pueden funcionar ahora en esta etapa. Y sería bueno, pues, bueno, aprender a lidiar con ellos, a cambiarlos un poco y pues entender un poco nuestro lugar en nuestra nueva familia. sí, totalmente. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es los patrones familiares. Bueno, a mí también me ha pasado, por ejemplo, en un tema que me pasa muy particular es el tema del trabajo. O sea, yo tengo un recuerdo de niña de mi mamá trabajando hasta madrugada, y claro, yo no es muy común que yo trabaje hasta madrugada, pero sí es verdad que muchas veces hasta bastante, o sea, altas horas de la noche, y como que me veo y digo, okey, o sea, soy mi Soy mi mamá, mamá. literal, y como que, claro, nunca, para mí nunca fue como de alguna manera culparla a ella ni nada que ver, sino más bien yo sentía era como tristeza, como que Ujú, recuerdo esa tristeza de niña de por qué mi mamá trabaja hasta la madrugada. Y ahora sí es como, okey, repito la misma, o sea, el mismo estrés, la misma ansiedad, y como que digo, a ver, o sea, esto lo aprendiste, pero también puedes intentar como elegir diferente, o sea, depende de la circunstancia, obviamente, pero sí en muchas cosas me he encontrado así, por ejemplo, con los estudios también, como era como el tema de estar ocupada en general. O sea, porque entonces terminaba de trabajar y tenía que estudiar, entonces ujú. como que una sobreexigencia y estar todo el tiempo full time, y como he estado también mucho en ese patrón, o sea, ¿te pasa, por ejemplo, que te ves también?
Sí, bueno, lo que dije antes, de que a veces sueno mucho como mi mamá y es como que qué raro, pero bueno, son cosas que uno va como aprendiendo a decir, bueno, esto sí me podría funcionar. Tal vez de esta manera creo que no me funciona mucho llevar las situaciones. Entonces, pues bueno, todo esto tiene una explicación y es que cuando ocurren ciertos eventos, por lo menos en nuestros padres, tal vez ocurrieron ciertos eventos que hicieron que se generaran marcas epigenéticas. Estas marcas epigenéticas lo que hacen es que se modifica el ADN de nuestros padres y que se van transmitiendo de generación en generación. Pues no sé cuántas generaciones se va a transmitir, pero realmente eso tiene como que es como la respuesta a estos comportamientos que tenemos muchas veces. Sí, bueno, algunos expertos dicen que 4 generaciones, casi Ujú. igual que como dice también algunos religiosos, pero bueno, en realidad yo pienso que lo más importante es que los patrones que se repiten también es por aprendizaje. Entonces, si queremos explicar el tema de lo que es un sistema, porque bueno, mucho de lo que vamos a hablar también tiene relación con la terapia sistémica y con que, bueno, este tema sistémico, que es, nosotros nacemos como que en un entorno, en una familia, que al final aprendemos de ellos, estamos ahí como ocupando un lugar, entonces queremos empezar pues por lo más sencillo, que es el tema de los sistemas. Ujú, Entonces, los sistemas son un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que no actúan separadamente. O sea, no, si por ejemplo un elemento quiere actuar independientemente, pues eso modifica o cambia a todo el sistema. Entonces, básicamente lo que pasa es que cualquier cosa que haga algún elemento, algún ente de este sistema, pues interactúa con todos los demás. Entonces queríamos colocar un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo, perdón, del cuerpo, que el cuerpo que nosotros tenemos como tal, todo nuestro cuerpo humano es un sistema. Entonces, si hay uno de nuestros órganos que nos falla, por ejemplo, nos falla el riñón, el otro riñón se ve obligado a como a trabajar mucho más. Si, por ejemplo, tenemos un problema en alguna rodilla, pues o sea, la otra pierna, pues también soporta más peso, porque bueno, esto nos pasa justamente para equilibrar este sistema. Entonces, esto lo queremos explicar así porque lo mismo pasa en la familia, que las familias es un sistema también y cada uno ocupa su rol, o sea, mamá, papá, hijo, cada uno tiene como que su rol en el sistema y pasa mucho que hay muchos desórdenes, pues, familiares muchas ujú, veces. O sea, que hay personas que ocupan un rol que no es su rol, no es su rol de hijo, por ejemplo. ujú. Sí, por lo menos están estos hijos que toman rol de padres, como que el padre siempre estuvo ausente en la familia y realmente el hijo mayor es quien se encarga de llevar y traer a la mamá, de hacer como que esta persona proveedora a la casa, ya que su padre pues no está presente. Igual los hombres que tienen parejas que realmente son como los papás de la relación, ¿verdad? Que se ha Sí, visto. exacto, que también algunos hombres también como que ya prácticamente le tienen que decir a o sea, le dicen a sus parejas y puede pasar también de mujeres con hombres también, Ujú, cómo vestirse, qué hacer, qué comer, o sea, como que tratan a su pareja, que en realidad las parejas son relaciones de iguales, como lo hablamos en uno de nuestros episodio. episodios, y ya lo tratan como si fuera, o sea, no como una pareja, no como un par, sino más bien como un hijo o el otro trata a su pareja como un padre o como una madre. Entonces, sí, estas como dinámicas disfuncionales, pues obviamente que afectan en cómo se establecen las relaciones. Así como que moldean a los demás de acuerdo a lo que esta persona ha vivido. Sí, y bueno, y que también cada uno, o sea, por ejemplo, en una pareja, si uno toma el rol de padre, probablemente es porque, bueno, le tocó desde niño como asumir demasiadas responsabilidades que no le correspondían. El otro, por ejemplo, digamos, la otra persona de la relación, pues la sobreprotegieron mucho, Ujú. entonces estaba acostumbrada a que todo se lo daban, entonces se generan pues también las relaciones en base a los patrones que cada uno tuvo en su familia.
No, igual estas personas que fueron, o sea, que siempre han sido como súper independientes, que resuelven todo, que no deja que le ayuden, pues también pudo ser que fue una persona que no tuvo un apoyo emocional de un adulto cuando era pequeña. Sí, exacto. Y Entonces, muchas veces no es solo emocional, muchas veces es literal, no hay un adulto que asuma las responsabilidades básicas de la casa o eso, como tanto materiales como emocionales como mentales, o sea, entonces sí, porque muchas veces de hecho también sucede que muchas madres o padres toman como un rol de hijo, o sea, como bueno, pasa mucho, ¿no? Nosotras que vivimos fuera de nuestro país, pasa mucho que por la situación sí. económica o por la situación que sea, muchos hijos mantienen a sus padres cuando en teoría los padres son los que deberían proveer a Ujú, los hijos, pero entonces, claro, pareciera que es algo que es muy, o sea, como no tiene significado, pero en realidad cuando tú estás manteniendo a tus padres, de alguna manera te puedes posicionar como por encima de ellos. O sea, ujú, porque entonces tú le vas a decir qué tiene que hacer con ese dinero, qué puede ujú, comprar y al final ellos son tus padres. O sea, por ujú. mucho que tú les envíes dinero, también tienes que tener conciencia de no colocarte como en ese lugar por encima de ellos. Sí, bueno, como, bueno, asumir que, bueno, les estoy ayudando, pero realmente ellos pueden hacer con eso lo que quieran, realmente son como los más adultos. Sí, son adultos. Entonces, pues bueno, entender que cada quien sigue teniendo su rol en la familia, así sea, bueno, solo un hijo y solo una madre, pero bueno, tratar de asumir bien como nuestro rol dentro de nuestro entorno familiar. Ujú. Sí, yo, bueno, quería dar un ejemplo de un caso. Hay una escuela que se llamó la Escuela de Milán, donde estuvieron psicólogos y psiquiatras pues estudiando por 8 años casos clínicos y un caso de una persona que tenía una adolescente, me parece que tenía 14 años, que tenía TCA, el trastorno de la conducta alimentaria, y básicamente ya la habían llevado muchos psicólogos y pues no había, o sea, no mejoraba. Y entonces la llevaron a esta escuela donde ellos empezaron a enviarle tareas a los padres. Lo que ellos encontraron en esta relación o en esta dinámica familiar era que esa hija, como tenía mucha importancia ella en la toma de decisiones y en lo que hacían sus padres. Entonces, em, ellos le mandaron tareas pues a sus padres en donde les decían, bueno, hoy van a salir ustedes dos solos, papá y mamá, le van a dejar una carta y le van a decir, ya venimos, sin dar ningún tipo de explicación. Ellos le empezaron a hacer estas tareas que les iban haciendo. Entonces, cuando ellos regresaban, la adolescente les decía, pero ¿y dónde estaban? Ustedes no pueden hacer eso sin mí. O sea, empezaba como este conflicto porque ella sentía que ella tenía que tener como un control sobre lo que los padres hacían y pues los psicólogos le siguieron enviando estas tareas a ellos, como cada vez más tiempo, salgan por más tiempo consecutivo, ustedes dos solos, y con el tiempo, pues esta persona como que se mejoró totalmente del trastorno, de hecho no volvió a tenerlo. Y entonces esto nos habla mucho de cómo las dinámicas familiares pueden influir directamente en nuestra conducta, en los mismos trastornos que se generan, porque, por ejemplo, eso, como cuando hablamos del lugar que ocupa cada uno, es importante como realmente saber si estamos ocupando el lugar, o sea, si no estamos, por ejemplo, a la altura de que creemos que somos uno de los padres de esa familia más, por ejemplo. Sí, o bueno, o en las relaciones también, como tal vez tener más control de la relación que la otra persona. Ujú, Y son, o sea, cosas que también se da también entre hermanos. O sea, pues obviamente hay hermanos mayores y menores, pero sí he visto como que ese control del hermano mayor sobre los padres y sobre los hermanos. O sea, como que los padres permiten que este tenga como un rol más alto que los como mismos si fuera padres. un padre, Ajá, como si fuera un padre y realmente es quien controla pues todo en el toda la hogar. dinámica. Sí, Claro, y esto genera también una disfunción en cómo sí, funciona la familia, porque al final, bueno, es lo que pasaba más o menos con este caso. O sea, eso
por ejemplo, pasaba con esta chica que ella necesitaba también la atención, o sea, la atención constante de sus padres y funcionó el hecho de que, o sea, de como no, o sea, nosotros somos una pareja y tenemos nuestros propios tiempos y al ver ella que también, porque muchas veces, ¿te acuerdas de esta frase que dijimos como en un episodio? Que era de una escritora que decía que cuando estamos sobreprotegiendo de la realidad, Ujú. estamos desprotegiendo. Entonces muchas veces creemos que por sobreproteger a nuestros hijos, los estamos como, mira, somos excelentes, o sea, Ujú. los sobreprotejo, no permito que nada le pase, pero lo que no vemos es que ese hijo no está pudiendo como descubrir cuáles son sus Ujú. herramientas o sus recursos para enfrentarse a la vida. No, y que cuando realmente le toque enfrentar una situación importante no va a saber cómo hacerlo. Entonces ahí es cuando entra la gente a juzgar, no, que tú hiciste y tal, pero realmente no le enseñaste a tu hijo realmente a que explorara y realmente Sí, a que como tuviera desarrollar autonomía. estas estrategias de afrontamiento que son las que nos ayudan a saber cómo poder enfrentar estas cosas. Sí, exacto. Y también pasa de los dos lados, o sea, como a mí me parece que muchas veces, o sea, yo en mi propio análisis que he hecho de las conductas de los pacientes, me parece que muchas veces pasa que está como los dos extremos, ¿no? Como las personas los niños que luego son adultos que los sobreprotegen y que no saben cómo enfrentarse a la vida porque no han tenido sus propias herramientas y los niños que nunca tuvieron apoyo. Entonces que les toca a ellos buscar herramientas, o sea, de donde no tenían porque los padres no estaban como unos adultos. Entonces, claro, estos dos polos lo que hace es que igual las dos personas tengan problemas para enfrentarse en sus retos diarios. Entonces es importante como encontrar ese equilibrio básicamente de, bueno, los adultos, que son los adultos de la familia, pues hacerse cargo como adultos y también comprender que las dinámicas son importantes. O sea, cuando se Sí. empieza a desarrollar un tipo de esta dinámica, de que, porque muchas veces pasa sin quererlo. O sea, Ujú. imagínate que tú ya tienes un hijo que está muy enfermo, entonces ese niño ocupa toda la atención de toda la casa y obviamente eso hace que la pareja ya deje de tener ese contacto físico Ujú. y emocional. Entonces es importante cuidar como todo, o sea, si tú estás con una pareja, pues cuidar también tu relación de Ujú. pareja que fue primero y obviamente darle el espacio a tu hijo también, Ujú. pero cuidar como estas dinámicas, Sí. porque muy fácil puede cambiar y al final terminar Sí, afectando. y que realmente esto es, como tú dices, muy fácil que cambie cuando, o sea, ahora que estamos afuera, pero incluso también las personas que están adentro del país, pues realmente se están tan inmersos en las rutinas de que ahorita hay que hacer esto, después lo otro, que pueden pasar muchos días sin decir, bueno, pero vamos a salir los dos o vamos o sea, no tiene que ser el plan más guau del mundo, puede ser ir a la playa, ir a la montaña, pero ya como fortalecer la relación, ver una película, hacer una cena diferente, pues son cosas que uno tiene que mantener siempre, porque como tú dices, muy fácil ya como que están como viviendo en la misma casa y ya, no es que hay una relación como tal. Claro, y esa dinámica afecta directamente a los hijos, porque en el Ujú. momento que esa relación de pareja ya no está como una pareja sólida que apoya a los hijos, ya los hijos empiezan obviamente a buscar cuál es su lugar, o sea, es Ujú. lo que estamos hablando. Entonces, bueno, por ejemplo, que es un caso, son casos comunes que pasan, que queríamos hablar también de cuáles son los patrones que se repiten. Por ejemplo, em, el tema de las infidelidades, ¿no? Ujú. Entonces, si por ejemplo un hombre no está en la casa nunca y la mamá siempre está sola en la casa, por ejemplo, el hijo está siempre con la mamá, o sea, ya ahí se va generando como una dinámica que es un poco también disfuncional, porque al Ujú. final ese hijo como que va llenando esa necesidad que no le corresponde, porque Exacto. o sea, incluso si la mujer está soltera o si es el papá el que está soltero y está solo con uno de sus padres, pues no le corresponde a ese hijo llenar esa necesidad emocional de Ujú. una pareja. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los patrones. A mí, bueno, he tenido muchos pacientes que, por ejemplo, el tema de la infidelidad
realmente es algo que les cuesta mucho, o sea, les Ujú, cuesta mucho porque ya sea que su papá también fue infiel toda su vida, su abuelo fue infiel toda su vida, también el tema de esto que tú decías, de los hijos, hija o hijo que se posicionan por encima de sus padres, entonces le hablan a sus padres como si son sus hijos. Entonces, el tema de, por ejemplo, no consigo pareja. No, es que quiero una pareja y mi mamá no tuvo pareja, entonces yo no tengo pareja y yo cuidé mi mamá cuidó a su abuela, entonces yo ujú, me toca es cuidar a mi abuela, como por esto de, hay algo que se llama también proyecto sentido, que es ujú, como, ¿cuál fue el sentido de que ese niño viniera al mundo? ujú. Entonces muchas veces hay como inconscientemente un sentido que puede ser, o sea, que no necesariamente es como, ay, desde el amor, sino es como, bueno, si a mí me tocó vivir esto, tu hijo, inconscientemente, obviamente, también te va a Claro. tocar vivir esto. Entonces, no sé si ahora piensas como en algún otro patrón, así que, Bueno, esta de las personas como que siempre como que tienen un mismo tipo de pareja. ujú, No sé, quiero una pareja que no sea infiel, pero realmente todas las parejas que le toca son infieles. Y bueno, o sea, así como infieles, no sé, alcohólicos, cosas así también sí, se ha como que visto. se proyecta mucho en la Ajá, pareja, o sea, lo que es justo tu patrón, por sí. así decirlo, o sea, ya sea que atraigas siempre o bueno, o tengas siempre este mismo de pareja, ya sea infiel o alcohólico, o que sea, por ejemplo, tuviste un abandono en la infancia, entonces es Mm, una persona que está pero no está, o sea, como al final también pasa mucho ahora, las relaciones a distancia también, es sí. como una relación a distancia también es un reflejo de un abandono, puede ser, o sea, puede serlo, porque al final esa persona no está presente. Entonces, todo este tipo de situaciones se reflejan, como tú dices, en la pareja muchas veces. Y la pareja, pues no, en ella proyectamos como o sea, como estas heridas que Ujú, no fueron sanadas. ujú. Y que también, pues, es importante, pues, no como echarle la culpa a nuestros familiares por lo que estamos viviendo ahora. Realmente lo importante es que a través de la terapia, pues, podamos entender cuál fue nuestro rol, digo, cuál fue el rol de nuestros padres y cuál rol estamos cumpliendo ahora, para de esa manera, bueno, de cierta forma romper y buscar realmente aquellos que, o sea, encontrar aquello que estamos buscando. Sí, el tema de que cada patrón tuvo su función. O Ujú, sea, como también esto que tú dices, o sea, hay que dejar de como relacionarse desde una manera tan emocional, ujú, porque realmente no es que, no sé, no es que mi mamá o que mi papá me hayan querido abandonar porque son las peores personas. Puede pasar que de pronto sea un narcisista o sea ujú, un psicópata, pero por lo general la mayoría de los padres quieren, o sea, que sus hijos estén bien, o ujú. sea, es lo más común. Entonces, pienso que muchas veces estos patrones fueron funcionales porque ayudaron en algo. O Ujú, sea, por ejemplo, si no se habla de un secreto familiar, pues eso ayudó que en su momento pues no se hablara de ese trauma tan fuerte que realmente no habían las herramientas para hablar de este afrontarlo. trauma o afrontarlo. O lo que tú decías de las personas que son hiper independientes, o sea, son muy independientes, también eso sirvió porque no había un adulto disponible. Entonces, eso ayuda también a que encontrar como el sentido y la función que tuvo cada Ujú. patrón. Así como hablas del silencio también de que se ha visto en la gran mayoría de las familias de estas abuelas que se callaron golpes, Ajá, infidelidades, mil desplantes, no solo de la pareja, sino de miembros de su familia por sus hijos. Bueno, en ese momento, imagínate, si ahorita de verdad es difícil uno con tantas herramientas, con más accesibilidad a la salud mental, pues afrontar estas cosas en ese momento sí que menos. O sea, además de que las mujeres en ese momento que eran divorciadas pues estaban mal vistas y todo eso, pues también influye a cómo se han afrontado los problemas dentro de la familia y pues realmente en cómo lo podemos afrontar nosotros, que tal vez no nos parezca la mejor manera, pero bueno, ya tenemos como una respuesta a por qué lo hacemos.
Sí, exacto, como estas personas también han, como su estrategia de cómo Ujú, afrontarlo es importante. Por ejemplo, también otra función en estos casos que tú dices, donde las mujeres también de pronto sufrieron de violencia de género, pues el tema de la sumisión, que de pronto esa ujú, sumisión es no hablarlo, no decirlo, que eso quede como un secreto oculto, pues esa sumisión tuvo una función, porque de pronto así se evitó que ese conflicto ascendiera, que le pegaran más, o sea, eso todo también tuvo una función. Entonces es importante, sobre todo, ver qué es lo que nos pasa en el día a día y ver cómo se nos repiten estos patrones, porque muchas veces no tienen que ver necesariamente con nuestra historia, o sea, muchas veces es la historia de mamá o la historia de papá o la historia de la abuela, o sea, muchas veces se repite estos patrones por el tema de que hablamos de que es un sistema. Entonces, si en nuestro sistema hay un conflicto, hay una situación que está oculta, que nadie quiere ver, pues otra persona va a ocupar ese lugar con, o sea, con que le pasen las mismas cosas o cosas muy similares para que pueda ver eso, o sea, eso que bueno, que nadie quiso ver, que nadie quiso como solucionar, que nadie quiso como tener esa emoción que de pronto es muy fuerte. O sea, al ujú. final, obviamente, si te sucedió un trauma, pues no tenías las herramientas, pues eso quedó ahí como muy archivado, Ujú. como un Como quiste. latente, así como que cualquier Sí, cosita sí, lo iba a pero desencadenar. pareciera que es como, bueno, mientras más lo ocultes, mejor, Sí. pero en realidad eso mismo termina sucediendo en algún familiar, o Ujú, sea, de ya sea hijo o sobrino. Entonces, por eso es importante como darle el lugar incluso a lo que fue muy doloroso, o sea, como poder sanarlo, poder ir a terapia, eso, como sí, poder hablarlo también. Tal vez desde nuestro punto de vista, o sea, así a simple vista, no va a ser fácil identificarlo porque, bueno, son muchos años de mil vivencias y también, pues bueno, exteriorizarlo con alguien que sea más objetivo, con un psicólogo, pues nos va a permitir tal vez entender todas esas dinámicas que a simple vista eran normales, que pues, nos parecía normal muchas veces actuar de distintas maneras, pero bueno, al entenderlos, pues nos va a permitir elegir cómo podemos tal vez afrontar esas cosas. sí, exacto, como elegir, sí, ahora, bueno, elijo conscientemente que sigo repitiendo el mismo patrón, pero por lo menos lo elijo, o sea, así Sí, sea lo mismo, o transformarlo o bueno, o ignorarlo, o sea, como ver qué hago con eso, me refiero, o sea, como hacerlo más consciente. ujú. Ah, bueno, y está esta frase que no caería mejor para este episodio, que es de Carl Jung, que dice que hasta que no hagamos consciente el inconsciente, este va a dirigir nuestra vida y lo vamos a llamar destino. Yo creo que no es nada más, no puede ser más acertado para todo esto. Y bueno, pues siempre recomendamos, ya lo dijimos, pero bueno, ir a terapia, que es nuestra mejor herramienta para poder sobrellevar nuestras situaciones, para saber entender cuál es nuestro lugar en nuestra familia, para, bueno, mejorar nuestras relaciones, para entender cómo son nuestros vínculos con los demás. Y bueno, siempre buscar el bienestar de nosotros mismos y de nuestro sistema. Sí, yo pienso que sí, como para señalar de nuevo las señales de, pues, de que estamos en un patrón, sí es importante ver como si sentimos que hay algo que se nos repite, o sea, es la primera señal, Ujú, como eso que tú decías, que siempre tengo a parejas que tienen esta misma conducta, o sea, como ver qué es lo que se nos repite. Y luego, por ejemplo, también pasa que reaccionamos muy impulsivamente, o sea, como nos pasa algo y de una vez reaccionamos súper impulsivamente ya con esa emoción que está como unida a lo que nos pasa. Entonces sí es importante como cada vez, o sea, porque lo que tú decías de buscar ayuda, cuando buscas ayuda y puedes hablarlo y puedes resignificar lo que pasó o lo que te está pasando, pues eso hace que de alguna manera puedas encontrar también un equilibrio mental, ujú. emocional, físico, porque al final cuando estás desbordado realmente es como que todo te pasa y no encuentras como, Un no ves norte, luz, sí. sí, no ves norte. Entonces sí pienso que es importante
como el ver estas señales, o sea, ver si se me repite algo siempre, ver si eso se relaciona con alguna de mis familiares, preguntarle a esa persona es muy importante también, Sí, preguntar a la familia. sí, tratar de conocer un poco más nuestra historia, de tal vez hay episodios que están como que súper archivados en nuestra familia y que no tenemos ni idea. Y es muy importante, pues bueno, indagar sobre nuestra familia, cómo eran las dinámicas en esos tiempos, cómo podemos, o sea, de buscar información que nos pueda servir para, como tú dices, resignificar, pues ahora nuestra existencia, cómo vamos a poder, pues afrontar los siguientes eventos. Sí, porque muchas veces lo que sucede es que terminas repitiendo como una historia o un patrón que no es tuyo. Entonces, como sientes que estás viviendo algo, alguna historia que realmente no es tuya. Y yo esto sí siento que me pasó porque, bueno, desde que empecé a buscar ayuda en 2014, pues fue que empecé como en esta búsqueda de mi existencia, básicamente, o sea, de ver por qué yo misma estaba tomando las decisiones que estaba tomando y muchas de las decisiones que estaba tomando, o sea, yo de verdad lo pienso que el 100% tenían que ver con un patrón familiar que estaba repitiendo y que yo sentía culpa, sentía miedo, como es muy difícil como salirnos de estos patrones porque realmente, obviamente, el sistema del que tanto hemos estado hablando, ese patrón ayudó al sistema, fue Ujú. funcional para el sistema y ayudó a la supervivencia. Entonces, al tú querer modificarlo, pues pareciera que ese sistema está en peligro. Por eso es que es tan importante, bueno, para mí fue, o sea, importantísimo buscar ayuda porque me parece que no lo hubiese podido ver sin Sí. ayuda. No, y que de cierta forma, si tú intentas sin saber, tal vez romper con este patrón así de buenas a primeras, de cierta forma puedes sentir que estás como traicionando tu legado familiar, Ujú. cuando realmente no es así. Bueno, ya este tuvo su función, ya la cumplió, pero es algo que yo no elijo seguir y yo elijo construir mi propia historia y creo que esto es la parte bonita de entenderlo. Pues bueno, sí, yo creo que ya podemos ir cerrando el Sí, episodio. Realmente me ha gustado mucho este tema, salió como de la nada, pero es muy importante que, bueno, que ahora como adultos que somos podamos entenderlo. Y sí, bueno, y bueno, de último quería decir esto que estábamos hablando, que al final es muy importante buscar ayuda porque la idea tampoco es que termines como odiando toda tu ujú, historia, ¿no? La idea es que puedas entender que tuvo su función, así haya sido muy dolorosa. Entendemos también si necesitas límites y no volver como a contactar con algunas personas porque hay también situaciones de violencia sí, por supuesto, hay de que son todo. extremas, pero sí comprender cómo elegir desde un lugar desde paz mental y poder, como tú dices, tener otra nueva historia, o sea, Ujú, como un tener nuevo comienzo, nuestra propia historia, que sí exacto, sea más, o sea, como más con elecciones conscientes exacto. nuestras. Y bueno, Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado, comenten qué otros temas les gustaría que habláramos y bueno, sí, qué tal les pareció, si quieren contarnos algo que les haya pasado, que creen que sea un patrón familiar. Y bueno, de verdad muchas gracias por vernos. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos la próxima. Chao.